invitado súper especial. Él es Seke Novarino, es un apasionado por ayudar a las marcas personales a posicionarse, crear contenido de alto impacto y que puedan formar una comunidad que valore lo que los hace únicos. Seke es experto en marketing digital, marketing de contenido y redes sociales, es profesor en varios diplomados de marketing, speaker internacional, pero lo más curioso que Seke es ingeniero industrial. Él brinda capacitaciones en agencias, empresas, para que sus equipos creativos creen contenido que enganche. Y acompañó a miles de marcas personales y negocios a posicionarse en Instagram. Así que hoy nos va a compartir muchas de sus tácticas y estrategias para que puedan poner su marca en acción. Seke, bienvenido. Gracias, gracias. Qué gusto enorme poder compartir en este espacio y acompañar a toda esa comunidad. Seke, lo primero que quiero que cuentes es cómo fue pasar de ser ingeniero a experto en marketing de contenido. ¿Cómo fue esa experiencia? En realidad, a ver, el salto fue menos violento de lo que parece. Eh, yo ya venía intuyendo que dentro de la carrera tradicional de ingeniero, porque estuve trabajando mucho tiempo en planta, en empresas muy grandes y tradicionales, en pymes, o sea, fui teniendo como varias experiencias buscando un poco mi lugar. Y ya venía, de hecho, venía de tener una startup de tecnología, o sea, ya estaba empezando a emprender como por otros rumbos, pero lo que menos me imaginé en la vida era que iba a tener que ver con la comunicación o con el marketing, que para mí era básicamente la ciencia de vender humo, el marketing, o al menos eso era lo que nos enseñaban en la facultad, o lo que yo aprendí por lo menos en la facultad. Y bueno, lo loco fue básicamente esto, que un día me encontré con un carrusel de Instagram que me conectó, no sé, me encendió algo adentro. Fue como un amor a primera vista. Básicamente era esto, era un carrusel que enseñaba cómo funcionaba el algoritmo de Instagram y cómo sacarle provecho. Y primero me encantó el diseño, me encantó, o sea, el contenido en sí mismo, incluso el mensaje. Eh, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue que cuando lo terminé de leer, de hecho, y voy a comentarios, la sección de comentarios tenía más valor que el post estaba buenísimo. Y dije, como que interiormente dije, quiero aprender a hacer esto. O sea, no tenía ni siquiera Instagram, para que te des una idea. Estaba mirándolo desde la cuenta de Instagram del negocio familiar, que era la que tenía instalada en el celu. Y, y bueno, ahí fue que arrancó un poco toda esta aventura que la arranqué justamente intentando dominar el algoritmo de la plataforma y al final con eso, o sea, con esa puerta de entrada después miles de millones de cosas pasaron en el medio para que hoy esté haciendo lo que estoy haciendo. Y de hecho te han nombrado como uno de los 14 creadores de contenido digital, ¿no? Como muy posicionado y un referente en lo que haces. O sea, ayudas a las marcas a que aprendan a crear contenido que aporte valor a la audiencia. Y cuando hablamos de aportar valor, vos decías, bueno, lo primero que te conectó a vos fue un contenido, un carrusel, ¿no? Y que tenías un emprendimiento familiar, no sé si lo siguen teniendo, pero desde ese lugar vos accediste a ese contenido y eso te disparó todo el resto que hoy, ¿no? Te llevó a donde estás. Contame cómo fue empezar a trabajar tu marca personal, porque vos hablabas de que primero tenías este emprendimiento y no tenías tu cuenta propia. No, no, más vale. A ver, mi acercamiento a la marca personal podríamos definirlo en una palabra como rústico. Eh, del vamos, para mí lo estético nunca fue un valor en nada. Eh, sí hubo algo que cuando empecé a consumir contenido en forma de carruseles, como este que te decía, que bueno, eran creadores que creaban contenido en inglés, empecé de alguna manera, bueno, a ver cuáles eran los innegociables, o sea, cuestiones que tienen que ver con lo visual que hacen que un contenido se pueda consumir o no. Pero después, respecto a la estética en general, muy rústico. Y entonces, y así como fue con lo visual, fue en general con la marca. Lo que sucedió fue que tenía como mucha curiosidad por aprender sobre esto. Porque era la primera vez, y esto es re triste que lo esté diciendo así, pero era la primera vez en mi vida
que leía un libro de no ficción con motivación, con gusto, con ganas de anotar algo y ponerlo en práctica. ¿Eh? Y ya tenía 30 años y ya tenía una carrera de grado y unos cuantos cursos diplomados encima. Entonces, eh, bueno, fue como esto, todo un descubrimiento. Empecé a leer mucho a Martin Neumeyer en branding, a Andy Stallman, que vi que lo han entrevistado acá, que ya estuvo compartiendo valor, y bueno, y otros referentes en sí del mundo del branding. Y empecé justamente a entender que todo eso que yo pensaba que era el marketing y que todo eso que yo pensaba, bueno, que ni sabía que era branding, pero vamos a decirle marca, eh, no era tan así. Y claro, con esta nueva visión que me aportaban estos referentes que desconocía completamente, empecé a amigarme de a poquito, con esto. Y de hecho, mis primeras inversiones en general con mi negocio tuvieron que ver con esto, con contratar personas que me ayudaran en estos puntos ciegos, que realmente, o sea, yo le ponía mucho cariño y mucho amor a lo que hacía, pero de hecho mis contenidos están los primeros, son horribles, horribles, pero bueno, por algo se Había que arranca y yo empezar, tenía, había que empezar. claro, yo tenía esa certeza de que lo importante era arrancar y empezar a publicar, y de hecho el, el despegue se dio cuando me comprometí conmigo mismo a crear contenido todos los días. Ahí fue cuando terminó de alguna manera de consolidarse ese inicio. Wow. Hay dos cosas que mencionás que me parecen súper relevantes. Uno, el tema de que la lectura, de algún modo, te empezó a generar atracción cuando la temática de la lectura empezó a ser atractiva para vos. ¿No? Muchas veces me pasaba también, como yo decía, me gustaría leer más libros, hace muchos años, ¿no? Me pasaba que decía, como me gustaría ser una persona que lee libros, pero no me conectaba o me daban sueño, leía una página y ya me dormía, pero claro, no leía contenido que me fuera relevante. Cuando empecé a formarme en la carrera y demás, ahí empecé a devorar los libros porque claro, la temática era relevante y un poco pasa eso también en las plataformas digitales, cuando hay algo que nos atrae, lo consumimos. Claro. Y de eso se aprovechan las plataformas, de hecho, y ahí entra, no sé si te gusta el tema, lo tiro para ver, para charlar, pero eh, la plataforma se encarga de que vos te quedes adentro de la plataforma, porque su negocio gira en torno a eso. Y si no tenemos un verdadero proyecto o negocio en el que aplicar eso que estamos mirando y teóricamente aprendiendo y que es súper interesante y que nos encanta y que nos motiva y qué sé yo, nos podemos quedar solamente mirando todo ese contenido inspirador, útil, valioso, etcétera, pero sin aplicar nada. Y pasa lo mismo con un libro también, ¿eh? O sea, de hecho, venía de leer muchos libros los últimos años y en el último tiempo, por lo menos los últimos meses, no sé si ya un año, o sea, decidí hacer como al revés, ser como mucho más criterioso a la hora de elegir un libro, darme el permiso para abandonarlos a la mitad o saltearme cosas, pero lo que sea que esté leyendo me tiene que estar dando algo, a ver, con lo que es no ficción, ¿no? Me tiene que estar dando algo que me ayude a lo que estoy queriendo resolver ahora. Entonces, de alguna manera tengo ese criterio. De hecho, entre nos, que esto no se entere nadie, pero yo no estoy consumiendo contenido en Instagram hace casi, te diría más de un año, 2 años casi. Eh, y esto no tiene que ver con que no haya contenido valioso, sino porque me estaba dando cuenta que cada vez que me ponía a consumir contenido en Instagram, no lo estaba usando. Y no me pasaba lo mismo cuando lo hacía, por ejemplo, en YouTube, que es mi plataforma predilecta para consumir contenido. Y bueno, ¿no? Y al final, digo, entrando un poco en este tema, me di cuenta como sí está buenísimo, pero al mismo tiempo, durante un montón de meses, creo que le dediqué más tiempo a consumir que a hacer, y eso me jugó re en contra, justamente en el momento en el que tendría que haber doblegado las apuestas en mi marca. Pero bueno, nada, eso quizá para Wow, otra, pero muy, para muy otra buena charla. la anécdota, porque también pasa que en la
consumición de contenido a veces nos abrumamos, ¿no? O sea, consumimos tanto, somos consumidores de todo, y cuando hablo de todo, hablo de todo, hablo de la comida, hablo de la música, hablo de lo que puede ser un episodio en Netflix, ¿no? Que nos acostumbra no a mirar uno, sino a mirar 10 juntos, ¿no? Hasta que te quedan las ojeras. Pero claro, hay una sobresaturación también al consumir y no saber para qué lo voy a usar o qué tan relevante me es o cómo puedo empezar a hacer una curaduría de lo que voy a consumir. Y esa curaduría también aplica a la hora de generar ese contenido. ¿Cómo es la creación de contenido para que yo pueda generarlo de la manera más eficiente, optimizando recursos? Bien, bueno, a ver. Eso depende siempre mucho del estadio inicial en el que estamos, ¿no? Entonces, voy a poner el ejemplo de alguien que está en el mismo lugar que estaba yo cuando arranqué, que es el lugar de no sé diseñar, ni siquiera tengo cuenta en redes sociales, nunca creé absolutamente nada y mi profesión no se relaciona en absoluto a nada que tenga que ver con la comunicación ni con el diseño. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo poco que, o bueno, o mucho eh, que podemos llegar a tener? Por un lado, bueno, el conocimiento sí de práctico, ¿no? De experiencias que tuvimos. Y por otro lado, tiene que haber como alguna motivación que nos lleve a querer encarar este proyecto. Para mí lo mejor que nos puede pasar es encarar, llamémosle, bueno, la marca, sea en personal o de negocio, como un proyecto en las redes. Entonces, primer objetivo, si estás en esa situación, es aprender. ¿Qué pasa? Que si uno se pone ese objetivo, de repente la cantidad de seguidores, el alcance, la interactividad, no te importa, o sea, o no debería de importarte, ¿eh? Porque si tenés ese objetivo en mente, sabés que la regla con la que te tenés que medir no tiene nada que ver con el desempeño. Por supuesto que si tiene buen desempeño, da buen feedback si se quiere a que el aprendizaje va acelerándose, ¿eh? Pero que no esté teniendo buen desempeño no es feedback negativo, al principio, sobre todo. Entonces, lo primero, o mejor dicho, lo que yo prioricé fue, bueno, primero, formarme, ¿no? Por un lado esto, ¿no? Estamos en etapa de aprendizaje, formarme. Hay muchísimo contenido gratuito, si tenemos tiempo, está bárbaro, consumir todo lo gratis que haya para aprender, y si no, buscar algo que esté accesible para nosotros, pero que esté bien armadito como para ir tipo paso a paso. Yo compré uno de estos cursos, que en ese momento para mí era un montón de dinero esa inversión, y me ayudó muchísimo porque, bueno, me dio un marco, ¿eh? Y eso para arrancar estuvo buenísimo. En un mes y medio más o menos terminé el primer curso que había comprado y ya medianamente sabía crear contenido en Canva, podríamos decir, ¿no? Yo lo creaba en Illustrator porque el curso incluía una formación de Illustrator súper básica, pero bueno, es lo mismo. Entonces, primero los fundamentos y después empezar a crear. De hecho, me está pasando hoy con YouTube. Si bien no estoy arrancando de cero, sí estoy creando por primera vez videos largos. Y no tiene nada que ver crear videos largos a crear carruseles o a crear un reel de 30 segundos. O sea, o tiene poco que ver. Sí, otro Entonces, formato, otro universo, otro lenguaje. otro consumo, o sea, otros hábitos de consumo, o sea, tu contenido va a aparecer en otro entorno, va a competir con diferentes, o sea, nada que ver, las reglas cambian un montón. Entonces, yo el contenido que estoy haciendo ahora lo estoy creando con la idea de aprender. Lo peor que me puede pasar es que se me viralice el primer video, que de repente diga, ¿cómo miércoles hago ahora Claro, para que toda esta gente, mi próximo video le guste? Si estoy claro. aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces, a ver, no es que esté mal, pero digo, no te juega tan a favor como uno piensa, ¿eh? O por lo menos no cuando no estás haciendo las cosas de una forma repetible para que el próximo contenido sea mejor que el anterior y por ende desempeñe, vamos a decirle, parecido, Claro. ¿eh? Entonces, en esa etapa, para mí, lo más importante es priorizar la cantidad por sobre la calidad de contenido que creamos. Porque lo que estamos aprendiendo no tiene nada que ver con el contenido. Tiene que ver con la herramienta, tiene que ver con la interacción, el networking que vamos creando. Eh, bueno, tiene que ver, si se quiere esto, ¿no? Con adquirir ciertas habilidades que son fundamentales para que la calidad levante por cierto nivel tan básico que era el nivel básico que tenía yo. Que de nuevo los invito a ver mis primeros posts. Son
malísimos. Y me llevaban 4 horas crearlos, ¿eh? Claro. Eh, pero bueno, de nuevo, estaba aprendiendo. Y es el primer Una paso vez, también, ¿no? O sea, era lo necesario para poder avanzar. sí, ni hablar. Y lo segundo peor que nos puede pasar es querer como tercerizarlo. Mm. Si no tenemos ni idea de lo que queremos comunicar, de, y sobre todo en marca personal, de qué es lo que queremos transmitir, de medianamente qué tipo de conversaciones son las que queremos generar, si uno contrata a alguien y le delega la creación de contenido, es muy probable que no te guste lo que hace y Bueno, que lo que hagan no vaya con vos. Y que incluso aunque le vaya bien, lo que se esté construyendo sea algo que no te representa. Entonces, por supuesto que todo es aprendizaje. Si lo delegaste y funcionó, o si lo delegaste y no funcionó, igual aprendés. Pero digo, uno tiene esta tendencia a querer sacárselo de encima porque no le gusta mucho, pero si es para marca personal, o sea, vos, eh, vamos a decirle, un, eh, una partecita tuya digital, ¿no? Un activo digital tuyo importante, o que puede ser importante, ¿qué más importante que aprender los fundamentos y después poder delegar? De hecho, ahora con el desarrollo que está viendo con tecnología a través de inteligencia artificial, te diría que todo lo demás va a ser lo de menos. O sea, realmente se va a poder potenciar un montón el contenido en sí. Lo que no se va a poder potenciar, o sea, lo que va a tener el límite es la parte humana, que tiene que ver totalmente. con el branding, que tiene que ver con todo esto que justamente es lo que vos aportás más y acompañás más, que la persona se conecte consigo misma y que de esa manera logre conectar con otra persona. Eh, bueno, Es, y ahí recién empieza, se podría decir, verdaderamente el juego. ahí empieza la jugada, me encanta. Es un poco contradictorio esto que es que uno genera cuando quiere construir esa marca personal, que es un poco lo que compartías y decías. Claro, yo quiero trabajar mi marca personal, pero quiero delegar tanto que no quiero saber nada, pero al punto de me desconecto y pierdo personalidad, pierdo esa comunicación expresiva, persuasiva, porque hay alguien que todavía no me decodificó y ya está queriendo como generar réplicas de lo que le funciona a otros, que eso se ve mucho como en las redes, ¿no? Que les hacen estrategias a las personas que no tienen la voz de esa persona, que se ocupan de hacer piezas de diseño y vos ves la redacción y no tiene nada que ver como cómo habla esa persona. Ves los videos y te das cuenta que está guionado, pero que no tiene nada de su personalidad y está como actuado, ¿no? Eh, pero por otro lado, ese miedo a mirar para adentro y de trabajar esa introspección, porque el trabajo de la marca personal es evolución constante, no es que decís, bueno, ya está. El otro día también teníamos una entrevista con Humberto Gutiérrez, que es especialista en marca personal también, y él hablaba, o sea, es una búsqueda constante, no es que yo digo, bueno, listo, ya está, me acuesto a dormir, ya terminé mi marca personal. A medida que vamos evolucionando, vamos generando cambios también. ¿Qué crees vos que fue más desafiante para vos, Seque o Ezequiel, la construcción de esa marca? O sea, un poco el contexto, porque cuando arranqué, yo venía, o sí, venía, ya te digo, en un camino de mucha insatisfacción, pasando medio de un lado a otro, pero bueno, en búsqueda, pero con determinado ingreso, posicionamiento, buena imagen, karma, networking. Y yo cuando empecé a hacer esto, de hecho, se llama Seque la marca porque nadie me decía Seque. Entonces, yo no quería que la gente supiera que ahora empezaba a hacer esto. De hecho, tampoco sabía que me iba a dedicar a esto, honestamente. Pero bueno, este proyecto empezó a cobrar como mucha relevancia y para mí era casi una vergüenza. Era una deshonra. ¿Para qué estudiaste tanto si terminas haciendo esto? Era un Y creador de además, contenido. claro, bueno, ni hablar. O decir marca personal, que en su momento también un nivel de conciencia muy bajo de lo Claro. que era lo que implicaba y lo que podía llegar a ser. Entonces, bueno, el desafío, ya te digo, fue contextual, fue un poco por eso y por otro lado porque con mi esposa estábamos embarazados y en marzo arranca la pandemia y nadie sabía qué iba a pasar con nada.
y hacer tomar esa decisión de decir, listo, eh, me la juego por mi marca, renuncio a mi trabajo y, o sea, durante varios meses hice todo. Cuando nació Bautista, se me acabó básicamente, o sea, no había forma de sostener. Entonces, bueno, fue renunciar al trabajo y ponerle las fichas a la marca personal. Eh, Así que te diría que esos fueron de alguna manera como los momentos clave. Después hubieron algunos momentos en los que hice determinada inversión y que también fue como, qué fuerte. Bien, ¿querés compartir un poco? Porque siempre hablamos de que hay una frase que dice, a ver si la recuerdo, que es, nadie quiere morir, pero todos quieren ir al cielo, ¿no? O sea, nadie se quiere morir, pero todos quieren ir al cielo. Y muchas veces la relaciono a que todos quieren resultado, pero no todos están dispuestos a invertir. Y cuando hablo de invertir, no hablo solamente de la inversión de dinero, sino también la inversión de tiempo. Esto que decías vos, la curva del aprendizaje, entender que hay tiempo que uno le tiene que generar a su marca personal. Y mi pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le recomendás a las personas de por qué deberían invertir en su marca? Yo no le recomendaría a nadie que debería de invertir en su marca. Me parece que tiene que salir más de adentro, de una inquietud personal. Che, estoy viendo que hay algunas personas que están haciendo determinadas cosas que las está ayudando. Porque, a ver, la visión, desde mi punto de vista, de la marca personal es que es un activo que te ayuda a todo, o sea, a conseguir trabajo en relación de dependencia, a emprender, a conocer gente, a divertirte, o sea, la puedes usar, es bastante maleable, ¿no? Entonces, y sobre todo al inicio, donde básicamente el activo es plastilina, o sea, se va para donde vos querés y puedes cambiar todo el tiempo, todas las veces que quieras, y no hay comunidad, de hecho, o sea, casi que no hay marca. Entonces, em, para mí es súper interesante, súper importante y mirando medianamente cómo creo que va a evolucionar el mundo, es como que, eh, a ver, a todas las personas que quiero les recomiendo que le den pelota a la marca personal, porque realmente creo que va a ser un activo que va a marcar la diferencia en las posibilidades, oportunidades que vas a tener por delante. Entonces, todos los que arranquen antes van a empezar la curva de aprendizaje antes y si lo hacen con constancia, probablemente le saquen mucha distancia a los demás desde un lugar competitivo. La realidad es que también eh, el hecho de venderte la idea como sea para empezar, el hecho de empezar hace que te des cuenta de que la marca personal es una extensión tuya de alguna manera, que la puedes moldear de una manera en la que retroalimente tu propio crecimiento personal, más allá de que monetices, no monetices, de que el negocio, no negocio, lo que sea. Y ahí es donde para mí es fundamental, porque, y es un poco, por eso creé, de hecho, el canal de YouTube y voy a ir por ese camino. O sea, si uno mira a la marca personal como un vehículo de generar espacios para ser más feliz, de repente te empezás a dar cuenta de este vínculo o esta retroalimentación entre crezco personalmente, eso retroalimenta y me posiciona mejor, me capitaliza mejor, o esto, tengo mejores oportunidades que me permiten expandirme y desarrollarme como persona, que me permiten a su vez ir creciendo también como negocio, como marca. Y ese es un bucle que yo al menos estoy descubriendo en mi caso que está fantástico. O sea, no es el único camino, claramente, pero está fantástico. Y está al alcance de cualquiera. Por eso digo, yo cuando empecé me di cuenta de muchos talentos más naturales que estaban completamente enterrados por la formación que fui teniendo, que tenían que ver con la comunicación. O sea, de nuevo, lo mío es como muy natural, rústico, y funciona porque tiene que ver con algo que me conecta a mí. Cada uno tendrá lo suyo, y el punto es encontrar, bueno, a ver dónde está esa puesta en valor de, de tu talento, vamos a decirlo de alguna manera. Sé que, ¿y cómo generás el contenido? ¿Cómo planificás o cómo construís el contenido que vas a publicar, que vas a compartir?
¿Cómo es esa construcción? Bien, te cuento hoy, pero después te cuento que creo que es lo más útil para la mayoría, como era antes. Hoy estoy creando lo que creo que vale la pena compartir de la mejor, sí, con la mejor estructura y aplicando todos los conocimientos que tengo antes para que sea consumible. Bien, pero hoy voy a hablar de lo que a mí me interesa y que creo que es valioso para el resto. Me estoy salteando varios pasos que hacen que en general le vaya mejor al contenido y que uno tome decisiones más efectivas al corto plazo. Bien, pero bueno, de nuevo, eso tiene que ver con cómo hoy estoy enfocando al contenido en sí y a la creación de marca, que es como decir, priorizando muchísimo el largo plazo y para lo que es, digamos, negocio a corto plazo, generación de ingresos y demás, porque de algo hay que vivir. Al menos yo no tengo un par de millones de dólares en el banco todavía, Todavía. pero esa parte mirándola así, con una mirada mucho más estructurada de tráfico, oferta, producto o servicio y optimizando de alguna manera ese sistema para que sea virtuoso para todos. Entonces, hay momentos y ojalá, por eso digo es a largo plazo, pero tampoco, o sea, estoy haciendo las cosas para que ocurra lo antes posible, todo vaya de la mano. Entonces, eh, todo el contenido que esté creando retroalimenta a mi marca, que retroalimenta al negocio, que retroalimenta, y así sucesivamente. Estoy construyendo hoy, de hecho mi día está partido al medio, la mitad del día es para una cosa, la mitad del día es para la otra, con esto, ¿no? Con esta mirada de, bueno, hoy el contenido para mí va más con esta mirada a largo plazo, de crear el niche of one, o sea, ser uno el nicho, y por otro lado, bueno, la parte de negocio, que no están tan desvinculadas, bien, pero tampoco tienen esa conexión tan lineal y tan directa. Entonces, bueno, hoy lo tengo así y la generación de ideas y demás tiene que ver con mis propias necesidades, intereses y deseos. Entonces, es un tanto bastante egoísta, tiene que ver mucho con eh, lo que me está pasando hoy a mí y con lo que veo y encuentro valioso hoy, pero al mismo tiempo tengo una conciencia de que esto mismo le está pasando a mucha gente. De hecho, cada vez que empezaba a hablar sobre, che, voy a armar un canal de YouTube, voy a empezar a hablar de esto, la gente paraba la oreja y me empezaba a preguntar. Y esto, ¿no? Como que fui teniendo de alguna manera un feedback muy acotado, pero muy bueno. Y de personas que además, de nuevo, tenían un nivel de conciencia y un recorrido alto. Así que, de nuevo, más signos, si se quiere, que para mí eran positivos. Ahora, rebobinando. Estoy arrancando, estoy empezando a crear el contenido, estoy empezando a tener este contacto con el algoritmo Mm. El y cuco, demás, el miedo. el cuco. Claro que cuando empiezas a hablar de algoritmo te empiezas a dar cuenta de que al final a mí me gusta hablar de tres algoritmos. El algoritmo, llamémosle que es el cuco, el de la plataforma, pero después te das cuenta que por sobre eso, o mejor dicho, la mayoría de las cosas que hackean ese cuco son las que responden al algoritmo más importante que es el de las personas a las que le hablas. Y cuando empezás a hacer eso, si te alejas mucho de tu esencia, te das cuenta de que te estás olvidando de el otro algoritmo, que no sé si es el más importante, pero es súper importante, que es vos mismo. Entonces, ahí, cuando detectás de alguna manera que existen esos tres algoritmos o elementos, piezas, o como uno lo quiera ver, ahí se empieza a jugar verdaderamente el juego. ¿Qué pasa? Que, al menos es mi punto de vista, ¿no? Para que eso sea algo aplicable, táctico, o que podamos tener la posibilidad de armar una estrategia que contemple todo y que haga que estemos ordenados y con claridad y con foco, desde mi punto de vista, es como muy ambicioso al principio. Entonces, yo arranqué por querer hackear el algoritmo, el de la plataforma. ¿Y qué pasa? Que tuve la suerte de que mucha gente quería hackear el algoritmo de la plataforma. Y básicamente mi contenido tenía que ver con todos los intentos de cosas, prácticas y experimentos que hacía yo o que veía que hacían otros. Y, o sea, contaba lo que hacía y después las conclusiones, los resultados, los tips, los hacks, los procesos, etcétera.
o los fracasos, que era lo que más le gustaba a la gente. Eh, entonces, bueno, básicamente ese fue mi sistema de generación de contenido. Tengo este problema o este desafío, quiero hackear esta parte del algoritmo, hago esto, paso esto y esto. La gente le empezó a gustar. Entonces fue lo que empecé a priorizar dentro de mi estrategia de contenido, que al mismo tiempo era un contenido que, y sobre todo en ese momento, no era nada común, y menos en carrusel. Entonces ahí, bueno, se empiezan o sea, empiezan a aparecer los factores que realmente me ayudaron a mí a posicionarme. Uno, que no había nadie haciendo lo que hacía yo, o muy poca gente, y en español casi nadie. Eh, Otro, que estábamos encerrados por la pandemia y había más consumo y más interés en que las personas de repente tenían su negocio físico y ahora querían ver cómo miércoles hacían con las redes, que sigue estando ese interés, pero en ese momento, desde mi punto de vista, era más Fue como muy potenciado. exponencial y muy de golpe también. Exacto, es como una moda, una tendencia, no sé. Hoy, hablar sobre inteligencia artificial y mostrar cómo eso aplica a un negocio y medio que está, al menos en el radar de la mayoría. Claro. Entonces, lo que da resultados, eh, probablemente le vaya muy bien. De hecho, tengo algunos amigos a los que los fui asesorando hace casi un año y hoy la están rompiendo todos los que hablan de inteligencia artificial. Pero bueno, lo hicieron seriamente, o sea, de nuevo, no fueron con un buen contenido, pero se apoyaron en algo que tenía que ver con esta tendencia. Y bueno, y después que el hecho de hablar tanto del cómo y de ir mostrando el proceso y qué sé yo no lo sabía, pero eso es buenísimo para vender, porque la gente te está viendo en acción con qué es lo que podés hacer para vos y para otro. Entonces, lo que me sucedió a mí fue que demostrar tanto lo que estaba haciendo la gente, y además, y a todo esto lo hacía gratis para todo el mundo. O sea, al que me escribía lo ayudaba con su marca. Siempre. De hecho, yo escribía para ayudar a la gente sin que me pidieran ayuda. Y eso fue durante más de un año. Lo que pasó fue que eventualmente, claro, la gente me empezó a pedir una ayuda más consistente, bueno, de todas las semanas, cosas más específicas. Y ahí fue como que de alguna manera el negocio se fue generando solo, por lo menos la demanda. Eh, Hay como muchas cosas que no fueron intencionales ni súper pensadas, pero sí muy bien percibidas por mí, ¿no? Así que creo que el mérito fue a la percepción, pero no al plan en mi primer año. Por eso es que no creo que la gente necesite de tantas cosas definidas antes de arrancar, sino más bien empezar a darle eh, una vuelta de rosca. Bien. Me encanta esto de también, de que no a veces, a ver, no siempre tener un plan, sino arrancar. Y ahí ver sobre la marcha, porque a veces también te permite tener indicadores, ¿no? Sobre todo una cuestión personal o de percepción, porque cuando trabajas tu marca personal, hay una gestión que tenés que tener que es propia. ¿No? Ya no es solo lo que te vayan a decir. Me ha pasado de que me he asesorado con grandes referentes, he tomado mentorías en todos lados, he invertido mucho siempre tiempo y dinero en mi marca, pero también he escuchado a varias personas que me han dado recomendaciones acerca de qué dirección tomar, pero que yo sentía que no era por ahí, que sentía internamente y que la recomendación era súper bienvenida y estaba bajo un criterio y demás, pero que no tenía que ver conmigo, que era un poco lo que mencionabas hace un ratito, ¿no? ¿Qué crees vos que hace falta o qué tenemos que tener para poder gestionar nuestra marca en lo cotidiano, en el día a día? Algo que dijiste que me resultó súper valioso y que me parece que está bueno recalcar es esto de, más allá de que uno a veces pide consejos, tiene mentores, observa a otras personas lo que está haciendo y demás, muchas veces caemos en querer replicar el éxito de otros y porque pareciera lo más lógico, el mejor camino, lo más fácil, lo más redituable o lo que sea. Y si no somos como más criteriosos con lo que efectivamente queremos hacer, lograr impactar, y relacionado a tu pregunta, la marca que queremos crear, o sea, la impresión que queremos dejar en un otro con lo que sea que hacemos,
si no somos muy criteriosos, te puede pasar lo que me pasó a mí, que a mí me empezó a ir muy bien con mi contenido, empezaron a llamarme de un montón de lugares, empecé a tener un montón de oportunidades y yo le dije sí a todo, como Windows, ¿viste? Por defecto, sí a todo. Aceptar, aceptar. Y me pegué una pérdida enorme, porque imagínate, en un nicho en el que no conocía prácticamente nada, era todo nuevo, eh, donde por primera vez me sentía como encendido, con ganas, motivado, que veía que el negocio funcionaba, que era rentable lo que estaba haciendo, claro, me empecé a meter en 10 millones de cosas y perdí el rumbo. Y pasó esto que decís vos, uno se pierde. Eventualmente te das cuenta que no era por ahí y frenás, que fue lo que me pasó a mí todo el año pasado. Fue un año entero donde sí hubieron cosas concretas a desarrollar, por ejemplo, las conferencias y las consultorías en empresas que hice el año pasado, pero fue lo único. Después el resto fue pausa y volvemos. Y trabajar en lo que quería realmente desarrollar, o sea, trabajar en la marca. Entonces, ese fue mi camino. Pin, pam, ¿no? Pin, pam. Todos palos. Si vos me preguntas a mí, ¿qué sería lo mejor? Y tener espacios donde uno pueda sincerarse con uno mismo y con lo que quiere. Y lo mejor que te podría pasar es tener una madurez suficiente para que puedas prescindir de la comparación. Entonces, que, que sí te aporte lo que hace el otro para quizá ver un camino donde en este momento no lo veías. Pero el origen de tu objetivo, tu meta o lo que sea, tiene que nacer de uno. Siempre, siempre. Entonces, por supuesto que quizá hay oportunidades que vos decís, esto es tan bueno que me cuesta mucho decirle que no y eventualmente quizá tengas que negociar algunas cosas, pero lo normal sería que no. O por lo menos es lo que quiero que sea normal para mí. Y prefiero ir más lento y no escalar como en su momento estaba empezando a escalar. Y fue que dije, no, o sea, en un momento me di cuenta que estaba trabajando con un montón de gente, con unos costos fijos re altos para mí, y bueno, y con facturaciones altas, sí. Pero digo, y sintiéndome esto que decías vos, ¿no? Como que estoy creando un negocio que no me representa, que no me está gustando, no me está llenando. Hay algo acá que me hace ruido. Entonces, habían todos indicadores, luces verdes para escalar, salvo una, ¿no? Entonces, pero esa una era la más importante. Entonces, bueno, ahí creo que tener un espacio, alguno, el que sea, con un coach, en un mastermind, con amigos o espacios de esto, ¿no? De gente que vamos conociendo en el camino, donde no te den consejos, sino que más bien te hagan preguntas, que no estén habilitados a responder. Y que, y que bueno, nada, después si vos te querés engañar a vos mismo y querés comprarte el éxito de otro, lo hagas y te la pongas como me pasó a mí y seguramente le pasó absolutamente a todo el mundo, y aprendamos. Me encanta, sé que esto último que decís, espacios para generarse preguntas y no necesariamente para ir a escuchar respuestas, que tiene que ver mucho con este proceso de coaching en el que nos generamos un espacio para replantearnos todo, para poner de algún modo como todos nos cuestionamos, todo le ponemos, ¿no? Como el condimento de la duda, el beneficio de la duda, porque eso te permite explorar. Yo siempre digo, cuando ya tenés la respuesta, te pusiste tu techo, es decir, bueno, esa ya es una respuesta, está ahí, te trazas un objetivo y vas para ese lugar. Pero cuando te hacen preguntas, se empiezan a abrir posibilidades. Y cuando no tenés la respuesta tan inmediata, es porque estás escarbando muy, muy profundo. Yo recuerdo que una de mis mayores transformaciones, o que yo como que entendí que hice clic cuando estaba en la formación de coaching, mi coach me dice a mí, me hace una pregunta que era, ¿qué querés vos, Rita? Y yo estaba con mi discurso recontra, pero yo me lo creía de verdad, pero era como un discurso armado. No, yo quiero esto porque para mis clientes y yo me quiero formar como coach porque entonces puedo ayudar. Bueno, pero ¿y vos qué querés? No, y yo lo que quiero es poder ayudar a las personas. Sí, pero vos, para vos, ¿qué querés? Y no le pude contestar, y me acuerdo que lloré un montón porque me sentí avergonzada, porque hasta eso era como el deber tener que responder, ¿cómo no vas a saber lo que vos querés para vos?
y me di cuenta que estaba en piloto automático, como haciendo las cosas, haciendo, y dejé de ser, ¿no? No tenía idea, como que también estaba en una etapa donde aceptaba todo, donde todo era el ejecutar, y esa pregunta me pegó una revoleada y me replanteó todo, cambiamos todo el modelo de negocio, despedimos clientes, hicimos cambios estructurales y es algo que siempre aplicamos cada tanto cuando hay algo que nos hace ruido en algún producto o servicio que no esté en coherencia con hacia dónde queremos ir y quiénes somos, lo cambiamos, lo pivoteamos. Así que me hace mucho sentido esto del poder de las preguntas. Sé que, y con respecto a la parte de la creación como tal, vos siempre hablabas de que hay que tener como pilares de contenido, ¿no? O sea, tenemos que aprender a definir de qué vamos a hablar, porque una marca personal, dependiendo del rubro y demás, puede aportar valor, pero también tenemos que de algún modo, hablabas de estructura, y obviamente un ingeniero nos va a poder dar, yo amo las estructuras, o sea, las amo, porque nos da orden para después romperlas. Pero ¿cómo hacemos para crear contenido? ¿Cómo hacemos para definir nuestros pilares de contenido? Buenísimo, me encanta y además la definición es esa, ahora les voy a compartir algo, para armar la estructura que después hay que prender fuego. Me ¿Eh? encanta. Entonces, la estructura, que es muy simple, como todo lo que hice al principio, fue la siguiente. De nuevo, simplificando al máximo, uno le habla idealmente a una persona que sabe que la puede ayudar en base a la experiencia y a los conocimientos que tiene. Eso en general, pues las marcas personales en general nacen así. No nos debería costar tanto definir a esa a la que creemos que le podríamos hablar un fin de semana seguido, todo el día, todos los días. Entonces, ahí ya tenemos más o menos definida a quién podemos ayudar. Como Seth Godin, el Who is it for? Y lo que a mí me resultó útil para empezar a crear contenido fue definirla en base a las inquietudes que tenía o los problemas que se encontraba que no la dejaban dormir de noche. Entonces, si vos tenés definida a esa persona en base a sus problemas, ya vas 10 pasos adelante. Y el otro componente, digamos, que necesitamos para esta estructura tiene que ver con, sí, como decías vos, los pilares de contenido. Hay mil millones de maneras de definir los pilares de contenido. A mí me parece, digamos, si estamos en 0,0000, que lo más simple es decir, bueno, ¿cuáles son esas áreas, temas, tópicos en los que creo que tengo algo para dar? Y lo más importante sería que tengas más bien experiencia que conocimiento. Pero bueno, no importa, aplican las dos. Y al principio, si no estamos seguros, si no tenemos experiencia en nada, no importa. Elegimos por conocimiento. Me acuerdo, en su momento, de hecho, el algoritmo, dominar el algoritmo fue como uno de estos pilares para mí. Y se notaba mucho en el contenido. Entonces, de nuevo, elegimos principalmente en base a la experiencia y si no, también en base a los conocimientos. Si me preguntás, mi actualización a eso sería, si podés, sumale un tema que hasta puede ser medio random, que te gusta y te apasiona. No Afinidad, te sé. iba a decir, me encanta. Ujú. Te encanta, no sé, el café. Que esté dentro de tus pilares de contenido. Me No encanta. importa que sea medio random, que no tenga, pareciera que no tiene nada que ver. Ponelo igual. Entonces, la idea es que teniendo los pilares y teniendo esos problemas particulares de la persona, a ver, y el tercer ingrediente que no va directo a la estructura, pero que es importante tenerlo claro, siguiendo a Seth, que lo bancamos todos a muerte, es, bueno, a esa persona que tiene esos problemas, ¿qué transformación o a qué lugar la estoy queriendo acompañar o ayudar? Bien, eso es algo que tendríamos que tener claro y de hecho los pilares en general responden un poco a eso, salvo ese último que te dije que era medio random. Un Pero yo te voy a contar condimento, por qué. digamos, una cosita, sí, lindo. Exacto, es la pimienta. Exacto. Entonces, la idea es que generemos ideas desde nuestros pilares para resolver los problemas de esa persona. Entonces, lo que va sucediendo es que a medida que conocemos mejor a la persona a la que ayudamos o servimos con nuestra propuesta de valor,
tenemos más problemas, o sea, tenemos más claridad en cuáles son los problemas que tiene, cuáles son los desafíos, qué son las cosas que quiere lograr, cómo es su día a día, qué quiere resolver. Entonces, vas teniendo cada vez más cantidad de problemas, listados, conocidos, mapeados. Y por otro lado, tus pilares se van consolidando porque cada vez vas ganando más experiencia y la experiencia te lleva a tener más conocimiento. Entonces, de a poquito, construís sobre la misma propuesta de valor una matriz de ideas de contenido, ¿bien? Y que por definición, como le estás resolviendo un problema, son valiosas para esa persona. ¿Qué puede pasar? Y que no las estés comunicando muy bien, que sean medias aburridas, que todavía no te sigan o no estén dentro de tu comunidad personas que se parecen a esa a la que podrías ayudar. Entonces, puede pasar que aún así, obviamente, al contenido no le esté yendo tan bien. Pero lo que hablábamos antes, al principio, donde en realidad lo que hay que hacer es aprender, con esto ya tenemos un montón. Porque realmente se te empiezan a ocurrir mil ideas de contenido cuando vos tenés muy claro sobre dónde te vas a posicionar y a quién le vas a hablar. Y el ingrediente este que decíamos, ¿no? La sal y pimienta, de incluso un tema random, que puede ser el fútbol, el café, lo que sea, es porque probablemente, o sea, si elegiste bien ese tema, que es un tema que te apasiona, no te va a costar crear contenido sobre eso. En absoluto. ¿Eh? El síndrome del impostor con ese tema no va a aparecer. Entonces, como al principio estamos queriendo aprender, es probable que sobre ese pilar se te ocurran ideas, analogías, historias, un montón de cosas que hasta sean bastante originales y quizás sea un pilar que quede para toda la vida, pero em, me parece, de nuevo, como una pequeña actualización para no hacerla tan cuadradita de ingeniero, sumarle esto a la matriz para que las ideas de contenido que se vayan generando tengan esa frescura y también un poco esa impronta tuya, por más de que estés arrancando y que sean los primeros contenidos que generes. Me encanta porque de nuevo unimos, ¿no? Esta parte táctica, esta parte estratégica con esta parte del ser. O sea, nunca olvidarse que uno está en el centro también de esa marca y que nosotros primero creamos en quiénes somos, en lo que promovemos, trabajar ese síndrome del impostor que aparece y va a seguir apareciendo porque es muy difícil erradicarlo para todos. Yo creo que tenés que ser un monje tibetano y cuando sos un monje tibetano probablemente no te despreocupen otras cosas también, pero sí es verdad de poder estar conectado con uno que uno disfrute. Yo siempre hablo con los clientes de, vamos a trabajar en tu marca personal, pero vamos a hacer que te diviertas con eso, que tengas retos, tengas desafíos, pero divertite en el proceso, porque si no, lo que sucede es como otra vez otra responsabilidad de tener que sostener una máscara, sostener una personalidad que no sos, y eso no te lleva a ningún lado. Yo creo que una de las mejor maneras de potenciar ese activo que tenemos, ese activo digital, online y offline, en realidad, es cuando nosotros hacemos las paces con quienes somos. Y siempre hago esta mención y también siempre le pregunto a los invitados, porque para mí es esto, ¿no? Que tiene que ver con el niño interior. ¿Qué hay de seque del niño tuyo en tu adulto de hoy? Ahí de Ezequiel sería, o de Ezequiel, la marca personal. pero ¿qué hay de ese niño interior que era, o sea, ese niño tuyo, que hay hoy acá en tu marca personal? Ok. Y el comunicador, en realidad, el niño, que era un poco esto que te decía, ¿no? De los dones, de los talentos con los que volví a conectar, tienen que ver con algo que para mí fue como esto, innato. Yo de chiquito, o sea, empecé a hablar al año y hablaba muy bien, me encantaba hablar con adultos, de temas de adultos, o sea, hablaba de lo que escuchaba que los adultos hablaban cuando tenía 2 años. Entonces, y todas estas cosas obviamente me las contaron mis familiares, sobre todo, de que, y generaba esto como también al mismo tiempo a los adultos le daba curiosidad y se sentaban a charlar conmigo y yo me ponía a hablar con cualquiera. Entonces, eso evidentemente es algo que quedó ahí en la cabeza, reforzado, que durante mucho tiempo estuvo como juntando polvo, pero que de alguna manera hoy es algo que se conectó un montón. Y de hecho algo que me sucede es que desde la primera vez que me subí a un escenario
para dar una charla delante de un montón de gente, si bien, por supuesto que me sentía nervioso, no fue como ir a tomar un café, no la pasé mal. Al contrario, disfruté todo, incluso los nervios. Em, y bueno, y me di cuenta, de nuevo, ¿no? Como que todo esto acá tiene que ver con algunas cuestiones que son como más naturales, más de uno, podríamos decirle, o del arquetipo de uno, o de ese niño. Así que eso lo veo. Y después, por otro lado también, que fue como un llamado de atención a nivel personal, fue ver que en parte también buscaba mucha validación. O sea, como, llamémosle, cierta herida de ese niño interior tenían que ver con esta búsqueda de validación, que es de una tendencia bastante normal, pero normal me refiero como ser humano, pero, pero sí pude hacer como un registro mucho más grande y ahí empezar a diferenciar eh, enormemente lo que realmente quería hacer de lo que no. Así que te diría, bueno, así que se me venga a la mente eso. Y ya que estamos, y además lo dejo como un recurso porque para mí fue un lindo regalo, por lo menos, por así decirlo de alguna manera, cuando estaba empezando con marca personal al primer año, escuché sobre el eneagrama y no iba a terapia o no tenía ningún espacio, digamos, terapéutico de ningún tipo, pero el hecho de empezar a indagar un poco en eso me ayudó muchísimo a retroalimentar la marca personal. Porque esta pregunta que vos acabas de hacer, que imagino que no tiene nada de casual, sino que realmente tiene un propósito, es como, te diría, la verdadera, o mejor dicho, el verdadero valor de tener una marca personal es empezar a poder hacer registro desde un montón de lugares con este personaje que es más fácil de ver en la marca personal. Porque yo no soy Seque, vos a mí me decís Seque, por supuesto me voy a dar vuelta, que medio que ahora tengo la asociación, pero, pero no me identifico con Seque. De hecho, ya cada vez menos con Ezequiel. Entonces, es más fácil quizá verlo esto, ¿no? Como algo un poquito más externo, o como este niño, o como una imagen que nos ayuda a tener esa mirada eh, externa e interna al mismo tiempo. Totalmente. Me encanta el recurso también del enneagrama. Ayuda mucho a conocerse porque, de nuevo, hay muchas preguntas que vas respondiendo, hay muchas características en las que vos decís si me siento identificado o no, o nunca me había planteado siquiera de que tal vez tengo esa posibilidad de sentirme de tal manera. O registro cómo me estoy sintiendo, cómo me quiero sentir para en función a eso también crear acciones, ¿no? Sé que, ¿qué sigue de acá en adelante para vos? El plan, a ver, y volviendo a lo de antes, para dejar un regalito, dejé de pensar en años, empecé a pensar en trimestres como plan y objetivos, y al trimestre más bien en mes. Entonces, mi primer trimestre de este año, digamos, este que está cursando ahora, el objetivo es terminar de hacer el setup de toda la marca, de todo el contenido y de todo el negocio. Entonces, bueno, nada, estamos haciendo ahí reestructuración en el equipo, eh, creando todo lo que tiene que ver con YouTube, que de nuevo, un aprendizaje enorme. Y te diría, lo que se viene es una marca personal mucho más afín a Ezequiel que a Seque en YouTube y en cascada, sobre todo va a ir a LinkedIn y después un poco hacia Instagram y hacia quizá TikTok. Ese es, si se quiere, como un desafío. Y por otro lado, desde el punto de vista de negocio, es que finalmente le estoy terminando de dar forma a un proyecto y a un programa que siento que me representa mucho más. Entonces, ahora en no mucho tiempo va a salir la segunda edición y te diría, eso es como algo que deseo y quiero muchísimo que vaya tomando forma y envión. Así que, ¿qué es lo que se viene? Eso, una marca personal más personal y al mismo tiempo
un negocio anclado en un programa y un conocimiento que está más alineado, si se quiere, a lo que creo que es mi diferencial. Qué espectacular, bueno, ya ansiosa por ver de qué se trata, todo lo que haces es una genialidad, lo haces con mucho amor, con mucho profesionalismo, siempre con esa generosidad al explicar, con esa paciencia y esa amorosidad para darte y entregarte completo y pleno para cuando colegas, amigos te pedimos ayuda, un consejo, una recomendación, siempre estás ahí, predispuesto para tu comunidad también, que te quieren un montón y no es para menos. Además es argentino, hay que decirlo, está acá en Argentina, aunque ya es global, nuestro querido Ezequiel. Sé que, y por último, para cerrar esta entrevista, ¿qué le querés recomendar o qué les querés regalar a las personas para que se pongan en acción? ¿Qué sentís vos que les puede ayudar a tomar acción, que es lo que están precisando para alcanzar ese resultado que desean? Es un poco amplia la pregunta, pero voy a tirar una que para mí fue una bomba y ojalá sea una bomba para la persona que esté escuchando esto y haga sentido en su vida. Que lea el libro Autoliberación Interior de Anthony de Melo y en lo posible que escuche o mire algún podcast o charla. Que a mí fue de alguna manera el hachazo definitivo para ponerme en serio conmigo y no dar tantas vueltas. Así que, te diría, si es una cosa, un consejo a hoy, sería eso. Me encanta. Si es Repetilo, uno por solo. favor, vamos a ponerlo acá abajo, igual en el enlace. Dale. El libro se llama Autoliberación Interior. Lo escribió Anthony de Melo. Y ese es el libro, por lo menos, que leí yo. Y después hay varias charlas en YouTube que están muy buenas, que se pueden escuchar tipo podcast, algunas son grabadas. De hecho, hay otro libro que se llama Despierta, que está el audiolibro ahí gratis en YouTube, o sea, ni siquiera hay que comprarlo. Y para mí es fantástico. Todo es fantástico alrededor de eso. Y bueno, y el combo en realidad es como, el consejo sería poder tener una receptividad, escucharlo como con corazón abierto y después hacer silencio todos los días, si se puede, lo máximo que se pueda, de cualquier manera, pero tener un espacio de silencio. Esas serían las dos cosas que creo que le revolucionarían la vida a cualquiera. Me encanta. Bueno, impresionante. Sé que enormemente agradecida, muy feliz de que hayamos compartido este espacio. Yo creo que la audiencia se lleva mucho contenido de valor para aplicar, no solamente en sus marcas a nivel negocio, sino a nivel personal, porque siempre hablamos, ¿no? La marca genera rentabilidad no solo económica, sino emocional, cuando está bien gestionada, cuando está bien trabajada, nos potencia. Y esto que decías, hablabas de la autoliberación en ese libro, y de eso se trata la marca personal, de construir un ser libre que aporte valor a los otros a través de lo que sabemos hacer, de lo que nos apasiona, porque vinimos a pasarla bien a este mundo y a aportar valor desde eso que sabemos hacer. Gracias, les invito a que se suscriban al canal para que vean todos los episodios, que compartan. Gracias, Eke. Gracias a vos y a todos ahí los que están viendo. Chao, chao. Chao, chao.